Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hacer una oración para poder comenzar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por estos momentos, porque tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias por la libertad que tú nos das. Gracias porque podemos estudiar, Señor, pues todo lo que tú nos has dejado para nuestra enseñanza. Te pedimos para que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tú llegues a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables el día de hoy, para que seas tú el que nos permita servirte con un corazón perfecto, Señor, que queramos hacer las cosas que te agradan y que tú transformes todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, para que podamos servirte como tú lo planeas, Señor. Te pedimos por todos aquellos lugares donde se predica tu palabra el día de hoy. Dales completa libertad, Señor. Sobre todo llega a la gente que no te conoce. Te pedimos para que tu espíritu pueda quebrantar, Señor, a la gente pues que todavía está endurecida. Te pedimos para que tú los toques, los quebrantes, los humilles y les permitas arrepentirse y ser salvos, Señor. Te pedimos por todos nuestros familiares, la gente que pues ha oído de ti, Señor, pero que aún no te han entregado su vida, para que tú los quebrantes y los permitas que ellos puedan arrepentirse, puedan entregarte su vida, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos muchas gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un pasaje muy interesante. El tema del día de hoy se llama Meditad bien sobre vuestros caminos. Y para ver este tema, vamos a ir a un libro de los profetas menores. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1 y el versículo 5. Y ahí vamos a centrar todo nuestro tema el día de hoy. Ageo capítulo 1 y versículo 5. Digo, para entrar ahorita un poquito acerca de Ageo, porque Ageo realmente, si ustedes se ven el libro de Ageo, es uno de los libros más pequeños de los profetas menores, de los menores, casi el más menor de todos, ¿verdad? 2 capítulos solamente, con excepción de Abdías, ¿verdad? Resulta que esta persona, ¿verdad? De Ageo fue un profeta enviado por Dios y no fue enviado nada más por producto de la causalidad porque no tenía nada que hacer, ¿verdad? Solamente como preámbulo, ¿verdad? Nosotros podemos recordar que Salomón construyó un templo. ¿En dónde lo construyó? En Jerusalén. ¿Hace cuánto tiempo construyó Salomón este templo? En el año 957 a.C., es decir, más o menos 1000 años antes de Cristo. Y resulta que Salomón construyó este templo, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y por qué en Jerusalén? Porque era la ciudad más importante de Israel. Era como ponerlo en el corazón de Israel. Estaba puesto ahí estratégicamente y lo pusieron ahí como un lugar para tener presente siempre a Dios en todo momento. Para eso lo ponían. Por eso lo pusieron en el centro del país, para que todo el país pudiera acordarse de Dios, tenerlo siempre en mente. Realmente este templo que hizo Salomón, dice que no lo hizo como cualquier casa ni como cualquier edificio. Dice que tenía que ser una obra primorosa. Era una obra majestuosa, porque era un lugar dedicado para Dios. Nada más por eso, ¿verdad? Ahorita hablábamos de eso. No es un lugar, no son físicamente 4 paredes, sino realmente un lugar en donde Dios iba a estar. Cuando se edificó, ¿verdad? Cuando se construyó este edificio, se buscaron los mejores materiales, los mejores acabados. Estaban diseñados y elaborados especialmente para que no hubiera ningún defecto. Dice que inclusive se oyó sonido de herramienta dentro de este edificio, ¿verdad? Todo tenía que ser perfecto. Así se edificó el templo de Salomón, el gran templo de Salomón, y tardaron ni más ni menos que 7 años en acabarlo. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que cuando van a hacer este templo, resulta que hay cosas muy interesantes en la dedicación, porque no es una dedicación común y corriente, ¿verdad? Resulta que para la dedicación de este templo se levanta Salomón. Salomón era el rey en ese momento y hace una muy larga y muy elocuente oración para darle gracias a Dios por ese lugar. Porque Dios les había prometido que iba a darles paz, que le iba a levantar un templo. Y en ese momento, cuando Salomón lo ve construido, pues ve que realmente se cumple todo lo que Dios le había dicho. Ese día, no solamente Salomón hace una oración muy extensa, ¿verdad? Dice que habían puesto un altar para hacer todos los sacrificios. Pues resulta que ese día no llevaron 1 ni 2, llevaron tantos sacrificios que no cabían. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 5.
Vamos a ver nada más, qué interesante, ¿verdad? Cómo ese día toda la congregación del pueblo de Israel estaban reunidos, pero con el mismo corazón, con la misma intención. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Dice que estaban todo el día trayendo, ¿verdad? Delante del arca sacrificando ovejas y bueyes. Para eso era el altar. Sin embargo, ¿verdad? Dice, por la multitud no se podían contar ni numerar. Es decir, había una obra, era que todo el pueblo, ¿verdad? Tenía un mismo corazón. Querían darle gracias a Dios de una forma tal que se desbordaba. Y resulta, ¿verdad? Que no termina ahí, pues todo esto, porque además estos sacrificios pues se tenían que hacer y tenían después que quemarlos, ¿verdad? Pero eran tantísimos que no podían darse abasto para todo el trabajo que tenían que hacer. Resulta que pasa algo impresionante en ese momento. Dice aquí, ¿verdad? Que en esta arca, en este templo, llevan o trasladan el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era donde representaban a donde estaba Dios mismo. Por eso en el arca, en el tabernáculo, ¿verdad? Que antes esta arca estaba en el tabernáculo, la sacan de ahí para llevarla al templo de Salomón. Vamos ahí mismo de Primera de Reyes, capítulo 8, pero ahora el versículo 12. Vamos a ver qué pasa, porque cuando meten esa arca ahí, pasa algo muy impresionante. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Cómo que él habitaría en la oscuridad? Dios mismo habitaría en la oscuridad. Imagínense que Dios dijo, yo voy a poner mi nombre en esa casa y mi presencia en esa casa. Pues sí, ¿verdad? A lo mejor pueden decir mil cosas, pero sin embargo, cuando Dios llena ese lugar, las cosas ya no vuelven a ser iguales. ¿Qué pasó con ese lugar? Resulta, ¿verdad? Vamos a Primera de Crónicas, porque no lo mencionan en Reyes, pero en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, menciona algo bien interesante. ¿Qué pasó en ese momento cuando Dios mismo llega a ese lugar? Los hijos de Isaacar fueron 4. Segunda de Crónicas, 7:1. Sí, porque es bien interesante ver qué pasó en ese momento. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Aquellas innumerables víctimas las consumió el fuego. Nada más que pasa algo bien interesante. ¿Por qué no consumió a toda la gente y sacerdotes que estaban allá? Al mismo Salomón que estaba a un lado. Pues porque Dios hace las cosas. Así de fácil, ¿verdad? Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. En ese momento los sacerdotes ni nadie se pudieron acercar. Esa casa quedó llena de la gloria de Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre un lugar, una congregación, una reunión, una asamblea y la gloria de Dios. Es lo que nosotros debemos buscar, no estar buscando nada más el que la gente vea, el que la gente tenga un reconocimiento. Eso no sirve para nada. A Dios eso no le importa. Lo que Dios necesita, ¿verdad? Es un lugar en donde Él pueda estar ahí en medio, ¿verdad? Ese día, imagínense todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Fue espectacular, fue grandioso, fue un día maravilloso en la dedicación. Todo el pueblo de Israel, el mismo Salomón, todos tenían un mismo corazón para buscar a Dios con todo su corazón. Pero resulta que mucho de eso se volvieron solamente nada más impulsos, ¿verdad? De un momento. Es una euforia colectiva, se llama. Empieza a reírse uno y se ríen todos. Empieza a llorar uno y se lloran todos. Lo más fácil, pues es reírse con ellos, pero realmente no permanecer siempre, ¿verdad? Resulta que todo este pueblo, ¿verdad? Con el paso de los días, poco a poco, ¿verdad? Se les fue perdiendo ese entusiasmo, ese ánimo, ese anhelo de servir a Dios ya no era el mismo. Se volvió más bien en una costumbre. Pues iban porque pues ya no les quedaba de otra, ¿verdad? Se volvió en un hábito rutinario y luego en un fastidioso y obligatorio compromiso. Ay, otra vez teníamos que ir al templo, ¿verdad? Y pues así lo pasa, ¿verdad? Ahora, todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Pues es lo que pasa hasta hoy en la actualidad. Por eso hay tantas advertencias que vamos a ver ahorita, ¿verdad?
Hay que darle muchas gracias a Dios porque Dios en su infinita fidelidad siempre ha provisto a alguien que predique el evangelio en medio de esas circunstancias. Alguien que anuncie las buenas nuevas y que lleve su mensaje a los perdidos. Así como Dios llega a la gente que no conoce a Dios, también, ¿verdad? No se desentiende de sus hijos. De la misma forma, Dios tiene en su misericordia siempre, ¿verdad? Alguien que te esté recordando los mandamientos, ¿verdad? Que te esté recordando la ley. A los cristianos, ¿verdad? Para animarlos a seguir adelante, pero también para exhortarlos cuando ya se han alejado, para que recapaciten y regresen de nuevo a sus caminos. Por eso debemos darle muchas gracias a Dios por su fidelidad, porque a pesar de que nosotros no queremos escuchar, siempre hay alguien que te anuncie el evangelio. Vamos a Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo 5. Resulta que Dios levanta a un profeta que se llama Ezequiel. Y ese profeta, ¿verdad? Le dijo, tú vas a ir y te voy a mandar contra un pedernal, ¿verdad? Quieran oír o no quieran oír, ¿verdad? Dice, porque son una casa rebelde. Vamos aquí a Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Qué hermoso que Dios siempre esté diciéndonos las cosas. En la Biblia, ¿verdad? Resulta que hay muchos profetas. De hecho, para ser concretos, hubo 16 profetas, ¿verdad? 4 de ellos se consideran profetas mayores y 12 de ellos se consideran profetas menores. ¿Por qué se diferencian? ¿O por qué unos son mayores y otros son menores? ¿Unos eran chiquitos y unos eran grandes o cómo? ¿Saben cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los menores? Un profeta, ¿verdad? Se diferenciaba de otro por la cantidad de mensajes y la obra que Dios hizo con cada uno de ellos. Eso significaba. Realmente, un profeta mayor es el que tenía muchas revelaciones, ¿verdad? Y que Dios hablaba y una y otra y otra. Y los profetas menores son profetas que sí tenían un mensaje, pero realmente su visión era mucho más corta que la de los otros. El día de hoy vamos a hablar de este profeta menor, de Ageo. Y como les decía, ¿verdad? Parece como un profeta, pues, del menor de los menores, ¿verdad? Resulta que este profeta Ageo vivió en la época 520 antes de Cristo. Salomón vivió en la 1000. Ageo vivió 520 antes de Cristo. A él le tocó vivir, Ageo, una época cuando los judíos habían regresado del exilio. Es decir, cuando el pueblo de Israel es capturado por los babilonios, se los llevan los babilonios. Y Jeremías dice que los iban a tener cautivos 70 años. Pues resulta que después de esos 70 años, el emperador, ¿verdad? Ciro, que gobernaba en ese momento, ya no estaban los babilonios, es el que emite un decreto permitiendo a los judíos que regresen a Jerusalén para repoblar su ciudad. Pero además, para que reconstruyeran su templo que estaba, pues, en ruinas. Cuando los judíos regresaron a su tierra, empezaron a reconstruir el templo, ¿verdad? Que los caldeos habían hecho pedazos. Y empezaron muy bien cuando empezaron con Nehemías y con Esdras. ¿Pero qué creen? Después, pues, se detuvieron, ¿verdad? Por la oposición de sus vecinos y por su propia apatía, por lo que la obra estuvo detenida más o menos 16 años. Y entonces aparece un profeta que se llamaba Ageo. Vamos a ver, vamos a empezar por el capítulo 1, vamos al versículo 4. Fíjate cómo empieza aquí el libro de Ageo, cuando empezamos a ver, ¿no? El versículo 4, ¿verdad? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dice aquí, ¿verdad? Es para vosotros tiempo. Y luego dice otra vez, para vosotros. Realmente está enfocándose a la gente. Dice, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué son las casas artesonadas? Las casas artesonadas son las que tienen artesón, ¿verdad? Y ese artesón es las que tienen decoraciones muy bonitas por dentro. Son casas, ¿verdad? Cuando tienen este tipo de decoraciones, son casas de lujo. Es decir, que simbolizan viviendas lujosas, cómodas y refinadas. Eso sí, ¿verdad? Bien bonito la casa de ellos. Y dice, ¿y la casa de Dios? Por allá abandonada. Aquí por eso Dios hace una clara evidencia, ¿verdad? De que sus hijos sí dicen una cosa,
pero hacen todo lo contrario. Dicen que Dios es su prioridad y que quieren servirlo, pero cuando ves la realidad, Dios te hace ver y te dice, pues no, ¿verdad? La casa de Dios está abandonada. Sus casas sí son lujosas y viven entre comodidades, pero Dios ya está bien olvidado. Por eso, ¿verdad? Es por lo que vienen estas exhortaciones. Dios sabe que muchos de sus hijos no lo entienden así, ni siquiera lo reconocen. Por eso tiene que venir con esta exhortación. Y es cuando empieza el versículo 5, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 5 de aquí de Ageo 1? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Imagínate que Dios llega y te dice, pues puedes decir lo que tú quieras, ¿verdad? No importa lo que tú digas, ni lo que tú creas, ni siquiera lo que aparentes. Dios quiere que hoy analices bien tus caminos. Porque muchas veces, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas aparentemente bien, nos hacemos como que está bien, pero Dios sabe perfectamente que hay cosas que no están bien en su presencia. Y quiere que hoy nos demos cuenta de que tenemos cosas que arreglar en nuestro corazón. Por eso Dios tiene que venir y te dice, medita bien sobre tus caminos. Ahorita vamos a ver qué es eso de meditar bien. Vamos al versículo 6. Aquí empieza a hacer un recuento solamente de las cosas más elementales. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí está hablando, ¿verdad? Y está haciendo solamente una lista de todas aquellas cosas en donde nosotros aparentemente estamos bien. Dice, pues siembras mucho, pero recoges poco. El versículo 7 vuelve a decir lo mismo que había dicho el versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Otra vez? ¿Por qué Dios tiene que venir 2 veces con lo mismo? Cuando Dios habla una vez, ya hemos visto, ¿verdad? Es importante, pero si Dios te habla 2 veces y te dice lo mismo, pues como que hay algo, ¿verdad? Que Dios te quiere decir. Es increíble que Dios tenga que venir la segunda vez a decirnos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aún no lo hemos reconocido. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ahora sí vamos al versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una cosa importante, ¿verdad? Dice, subid al monte. ¿Qué significa subir al monte? El subir al monte hace analogía al momento cuando Moisés sube al monte a recibir la ley, ¿verdad? Y sube a un monte que estaba humeando, a un monte lleno de santidad. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ahora, si a ti te dicen que subas, es porque ya no estás ahí, es porque has bajado y porque te has alejado de ese monte. Por eso es necesario hoy volver a subir a su presencia. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué pasa esto? Versículo 9, aquí como dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, ¿verdad? Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Corre a su propia casa. Aquí dice que mi casa, sigue diciendo lo mismo, está desierta. Oye, Señor, pero pues si yo hago y pues si yo digo, ¿verdad? Pues realmente eso no es cierto. Y por eso dice que aquí todas las consecuencias que vienen, ¿verdad? La gente luego se pregunta, ¿y por qué pasan ciertas cosas, ciertas condiciones? Porque Dios lo permite. ¿Qué dice el versículo 10? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por eso se detuvo. Y Dios vuelve a mencionar esto, ¿verdad? De que dice, todo esto que viste, no, pues no fue producto de la casualidad. Es porque Dios mismo está interviniendo con un objetivo. Dice el versículo 11, ¿verdad? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea que Dios interviene en todos lados. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué pasan todas una serie de cosas, ¿verdad? Y dice una serie de infortunios. Pues realmente no son infortunios, es que Dios está controlando todo, ¿verdad? Ahora, una de las cosas importantes es que cuando Dios habla, tenemos que poner atención.
Ahora, no toda la gente, porque Dios habla a todo el pueblo, ¿verdad? A todos sus hijos. Pero resulta que no todos le hacen caso. Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de En Ageo 1, ese es el 2. Ah, sí, el 12. El 1, 12, ajá. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. No todos oyen la voz de Dios. Dice, y aquí Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, oyeron. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que cuando Dios nos hable, oigamos su voz. ¿Para qué? Para poner atención. Como dice aquí, ¿verdad? Que todos oyeron y temieron el pueblo, ¿verdad? Delante de Jehová. El mensaje, ¿verdad? Que Dios tiene para todos sus hijos, ¿verdad? Es el mismo. Pero aquí dice que solamente Zorobabel y Salatiel, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, oyeron. ¿Por qué no dijo todo el pueblo? Porque no todos oyen y todos hacen caso. Es decir, unos cuantos específicos, ¿verdad? Pero no todos reaccionan. Es lo que veíamos ahorita. Mucha gente dice que va a hacer caso y que van a entregarle su vida a Dios. Y 1000 promesas, pues no pasan de ahí. Por eso dice, unos cuantos son los que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto que estaban oyendo, ¿verdad? Este mensaje no es un chisme ni tampoco la crítica de alguien. Es un mensaje directo de parte de Dios para ti, para mí y para cada uno de los hijos de Dios en particular. Nos está llamando por nombre y apellido. Aquí dijo Zorobabel, hijo de Salatiel. No cualquier Zorobabel, ¿verdad? Josué, hijo de Josadac. No todos le hacen caso. Hay muchos que oyen, pero solo unos cuantos reaccionan y actúan de la manera que Dios espera. Como dice Mateo, ¿verdad? Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que oyen la voz de Dios, pero realmente muy poca gente quiere comprometerse. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo le he pedido a Dios es precisamente eso. Poderme comprometer, no hoy, no mañana, hasta el día en el que Dios me dé el último suspiro. Esa es la parte más difícil que hay para un cristiano. El estar todos los días buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Estamos viendo aquí en Ageo 1:5, ¿verdad? Y dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Este meditad bien es no solamente un mandamiento más, sino que es un mandamiento, pero además con instrucciones. No todos los mandamientos son iguales. Aquí dice, ¿verdad?, que nuestro corazón tiene que acercarse, ¿verdad? Tenemos que buscar hacer las cosas que Dios nos dice. Ahora, resulta, ¿verdad?, que el libro de Ageo tiene dos capítulos, nada más. Es de los más pequeños, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que no solamente en el capítulo 1 lo repite 2 veces, sino que después en el capítulo 2 lo vuelve a repetir otras 2 veces. ¿Parece casualidad? No creo, ¿verdad? Vamos a Ageo capítulo 2, pero ahora el versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Vuelve a decir, meditad en vuestro corazón, pero dice y agrega algo, ¿verdad? Una frase bien importante. Dice, desde este día. ¿Qué significa desde este día? Ese desde este día significa que tienes que ponerle una fecha para actuar. Eso significa desde hoy, justo ahora, en este preciso momento. A todos los seres humanos nos encanta la procrastinación. ¿Sabes qué es eso? La procrastinación es el arte de postergar las responsabilidades. Toda la gente, ¿verdad?, siempre está buscando a ver cómo hacer mañana, ¿verdad?, algún día. Sin embargo, por eso dice aquí, ¿verdad?, que Dios no nos deja alternativas. Por eso dice desde ahora. Eso significa, ese desde ahora significa no mañana, no al rato, no cuando tengas oportunidad, tampoco un día de estos. Dios está dando una orden y quieren que reaccionemos inmediatamente sin excusas ni pretextos. Este mandamiento, ¿verdad?, se tiene que obedecer de inmediato. Eso significa, ¿verdad?,
que no se puede posponer ni lo podemos dejar para después. Ay, cuando quieras, no. ¿Verdad? Este mandamiento desde ahora significa el banderazo de salida. Es decir, en ese momento arrancamos, ¿verdad? Pero además, ¿verdad? No termina con este día, ¿verdad? Dice, desde este día en adelante. Qué cosa tan interesante. Hay muchos que sí empiezan la carrera. Ayer estábamos viendo una película de eso, ¿verdad? De unas personas que, bueno, una competencia, ¿verdad? Y cuando salen todos los competidores, hay unos que salen que ya quieren atropellar a todo el mundo. Y al kilómetro van jadeando. De nada sirve. Hay muchos que sí empiezan con mucho entusiasmo, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y como mucha gente de la actualidad. Y con el paso del tiempo, cuando empiezan a venir los cocolazos, ¿verdad? Los problemas, los ataques, las complicaciones, no, se detienen. No, espérate, Señor, como que eso ya no es para mí, ¿verdad? Ya no quieren continuar. Se comienzan a apartar. Ahora se van alejando. Empiezan a enfriarse, ¿verdad? Hasta que su corazón un día, pues parece piedra. Llegan a un punto en el que viven en medio de la inmundicia, tan felices y campantes, ¿verdad? Ahora ya la apostasía les parece como algo correcto, incluso hasta normal. Ahorita hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha apartado y ahora está viviendo totalmente opuesto a lo que Dios decía, ¿verdad? A lo que ellos mismos predicaron. Sin embargo, ¿verdad? Por eso para Dios, ¿verdad? Dios nos exhorta a permanecer. No basta con haber empezado, ni siquiera con haber empezado bien. Como dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso significa, ¿verdad? Que tenemos que poner atención. A Dios no le importa si llevas 100 metros recorridos o si llevas 2 kilómetros. Dios no quiere que volteemos para atrás, sino que nos enfoquemos hacia la meta. Ese es nuestro objetivo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y habla precisamente de eso, ¿verdad? De una carrera. ¿Cómo se tiene que cursar una carrera cristiana, verdad? Desde luego, de alguien que quiere servir a Dios. Como decía Pablo, ¿verdad? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya acabado, alcanzado. Filipenses 3, 13 y 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo, Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Esa es la actitud de un corredor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Que no volteemos para atrás, ¿verdad? Ahora, todo esto que estamos viendo, ¿verdad? ¿Y tú como para qué crees que son todas estas exhortaciones? ¿Para colgarlas en un cuadro y ponerlas en la pared y que se vean bonitas? Pues no, ¿verdad? Las exhortaciones son una alarma para el cristiano. Es decir, son para estar alertas, para poner muchísima atención, porque Dios sabe lo débiles y frágiles que somos. Basta solamente una pequeña insignificante rendija, ¿verdad? Para que Satanás se meta. Y no solamente se va a meter, va a destruir por completo todo lo que Dios había hecho con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, por muchos años. Dios sabe todo lo que hemos hecho. Y aunque hayamos podido escondernos de la gente, a Dios no lo podemos engañar. Por eso, ¿verdad? Aquí continúa diciendo. Vamos a ver a qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Hay muchos cristianos que han tratado de tomarle el pelo a Dios. Eso sí es trágico. Hay gente, ¿verdad? Que pues se burlan a otra gente, que tratan de hacer lo que quieren. Pero imagínate que Dios un día venga con esta exhortación. Vamos al libro de Ageo, vamos a capítulo 2, pero vamos a ver el versículo 16. Imagínate que un día Dios viene y te dice lo mismo. Ageo 2:16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y allá había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20.
A ver, ¿cómo que? Dice, imagínate, ¿verdad? Que Dios viene al montón de 20 efas, y nada más hay 10. Nada más está la mitad. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y te encuentras 20. Imagínate, ¿verdad? Y por eso dice, antes que sucediesen estas cosas, eso significa que en algún punto, ¿verdad? Se empezó a desviar. Con mucha gente. No se dan cuenta. Y en algún momento se van perdiendo. En un punto en el que ahora ya se les hace bien fácil esto. Como dice aquí, ¿verdad? Claro, ese es precisamente el peligro de la abundancia y de la bendición. Si alguien no sabe manejarlo, si no sabe valorarlo y apreciarlo, transforma una bendición en una piedra de tropiezo para apartarse del camino correcto. Imagínate nada más por un momento, ¿verdad? Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Si alcanzas a ver y a dimensionar lo que estaban haciendo? Estaban defraudando, pero no a cualquier persona, sino a Dios mismo. Ahora, piensa por un momento, ¿tú qué crees que pasaría si tú haces fraude en tu trabajo? Te dan 100 pesos para guardar, pues nada más encontraron 50. En el mejor de los casos, ¿verdad? Solamente te corren. Si no, además te boletinan como una persona no confiable, deshonesta y fraudulenta, y hasta te meten en la cárcel por tranza. Así es como imagínate, la gente, ¿verdad? Se cuida de otra gente, pero no se cuidan de Dios. Así es como Dios nuestra vida, Dios ve nuestra vida. Imagínate entonces, ¿verdad? ¿Te parece correcto hacerle fraude a Dios? Dice Hebreos 10:29, ¿verdad? Obviamente este es un versículo que habla acerca de la condenación de una persona que rechaza a Dios, pero también es una persona de un cristiano que menosprecia lo que Dios ha hecho en su vida. Hebreos capítulo 10 y versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? De Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y no precisamente un inconverso rechazando a Cristo, sino un mismo cristiano defraudando a Cristo. Por eso, ¿verdad? Como dice Ageo y continúa, medita bien sobre lo que estás haciendo, sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios quiere llevarte y ver si realmente estás haciendo las cosas para Él o no. Hay mucha gente que dice, pero no lo hace. Ageo continúa diciendo, ¿verdad? Vamos a Ageo, capítulo 2, pero ahora el versículo 18. Por cuarta ocasión, Dios vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué dice Ageo 2:18? Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y aquí vuelve a decir lo mismo. Y vuelve a considerar ahora desde este día en adelante, pero además le vuelve a agregar ahora una última frase. Desde el día 24 del mes noveno. ¿Qué significa desde el día 24 del mes noveno? ¿Qué tiene que ver el 24 del noveno de septiembre, por ejemplo? ¿Tú sabes qué significa? Vamos al versículo 10 nada más para ver. Capítulo 2, pero ahora versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Ese fue el día en el que Ageo recibió la orden y la instrucción. Dios le dice, desde este momento en adelante, Dios tiene que venir a ponerle hasta la fecha, porque nos ve que realmente nosotros no queremos hacer nada. Dice, en el momento en el que recibas la orden, en ese momento tienes que obedecer. Y además, como dice, de aquí en adelante. Porque ya veíamos que es bien fácil, ¿verdad? Darle a Dios por su lado, decirle a todo que sí, pero realmente vivir una vida de santidad es algo muy diferente. Eso es algo que no se puede platicar, ¿verdad? Imagínate qué triste es que Dios tenga que venir a ponerle fecha a este compromiso, porque si nos espera, ve que nada más no. Porque ve que nosotros no tenemos para cuándo. Por eso, ¿verdad? Como veíamos aquí, resulta que en el libro de Ageo, 4 veces tiene que mencionar Dios
la misma instrucción: meditad. Resulta que el libro de Ageo, ¿verdad? En estas 4 exhortaciones, en todas habla de meditar. ¿Qué es eso de meditar? ¿Tú sabes qué significa meditar? La palabra meditar se menciona 4 veces en el libro de Ageo, ¿verdad? Y si Dios lo dice 4 veces, es por algo. Resulta que la palabra meditar en el hebreo es una palabra que se menciona como sum, que significa reflexionar y analizar detenidamente. Imagínate, ¿verdad? Si Dios te lo dice tantas veces, pues es por algo, es porque es muy importante. No es algo que podamos echar por la borda. Resulta, ¿verdad?, que en el libro, como veíamos hace un momento, el libro de Ageo es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Solamente 2 capítulos, y en los 2, Dios repite 2 veces la misma exhortación. ¿Te parece casualidad? ¿Será una increíble coincidencia? Pues no. Es un mensaje totalmente claro de parte de Dios para todo aquel que quiera ver. Porque no toda la gente lo quiere ver. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay muchos cristianos que reciben la instrucción: ah, sí, señor, ¿verdad? Pues ahí se da la vuelta y pues ahí nos seguimos otros 10 años más, ¿verdad? Esta es una exhortación para hacer una retrospección, un análisis de nuestras vidas y considerar qué hay en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y olvídate de los demás, de toda la gente, ¿verdad? No basta solo con meditar. Por eso agrega el cómo tenemos que meditar. Dice, hay que meditar bien. Por eso significa entonces, ¿verdad?, que no es meditar nada más por meditar. Ah, pues me pongo a pensar un ratito, ¿verdad?, porque no tiene nada que hacer. No es solo cumplir con un requisito más. No es solo pasar la prueba. Hay que hacerlo y hacerlo, como dice, bien. No es solo acabar la carrera. Hay muchos corredores, ¿verdad? Como dicen Corintios, no es nada más arrancarte, ¿verdad? Y algún día llegar a la meta. Pues sí, llegar a la meta. No, Dios no quiere que seas de los que lleguen a la meta. Quiere que seas el que se lleva la medalla de oro. No es solo pensar en lo que hacemos, ¿verdad?, sino que debemos hacerlo cuidadosamente, analizando todos los detalles, ¿verdad? Pero no como lo hemos hecho siempre. Debe ser de una forma, este análisis que Dios nos invita a hacer el día de hoy, debe ser de una forma imparcial. Es decir, sin pasar por alto nada. Exactamente como juzgas a los demás, exactamente así debes de ser para analizar tu propia vida. Tienes que ser tan crítico, ¿verdad?, como lo haces con los demás. Por eso, ¿verdad?, ahorita que veíamos en Ageo, Dios viene y te dice algo bien interesante. Siembras mucho, pero recoges poco. Es una forma en la que Dios viene a decirte que no es posible engañar ni a Dios ni a nosotros mismos. No podemos negar los hechos. Solamente con ver los resultados, ¿verdad?, Dios nos dice, ¿sabes qué? Hay un problema. Y ya, por eso Dios quiere que nosotros vayamos directamente con Él. A Dios no lo vamos a engañar, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los que queremos hacernos como que todo está bien, pero la realidad es muy distinta. Dios nos dice que no es cierto lo que decimos, que la verdad es una muy diferente. Dios quiere enseñarnos que Él es quien debe hacer todas las cosas en nuestra vida. Efectivamente, hay gente que sí trabaja y siembra mucho, pero en sus fuerzas. Y por eso, ¿verdad?, todo lo que ha hecho, ¿verdad?, lo que Dios hace, ¿verdad?, es que está dejando que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestras fuerzas, pues tengan el resultado de nuestras fuerzas, pero no las de Dios. La mayor parte de las veces actuamos, ¿verdad?, orgullosamente. Queremos hacer las cosas nosotros solos, sin la ayuda de nadie. Y Dios sencillamente nos deja que vayamos y hagamos, sí, pues ándale, haz tu mejor esfuerzo. Solo para darnos cuenta de que a pesar de haber sembrado mucho, efectivamente recogemos poco. Para demostrarnos, como dice el Salmo 127, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y la guardia para eso es gente instruida solamente para eso. Como dicen, ¿verdad?, en la vida secular, un trabajo tienen y lo hacen mal. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar,
y que comáis pan de dolores, pues que a su amado da a Dios el sueño. Qué hermoso es el Salmo 127. A mí es un salmo que me gusta mucho. Y resulta, ¿verdad? Que como dice aquí, es un salmo dedicado ¿para quién? Para otro rey, para Salomón. Resulta que David le dedica este salmo a su hijo. Y le dice, Salomón, dice, si Jehová no va contigo, es por demás que hagas lo que hagas, aunque la casa sea excelente, ¿verdad? Es por demás que te levantes de madrugada, que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, dice que a su amado dará Dios el sueño. Hay mucha gente que tiene muchas posesiones y no puede descansar. No puede dormir. Hay gente que las posesiones no lo dejan descansar, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Que después, a pesar de tantas advertencias que hay en la Biblia, aún así haya cristianos que vivan su vida sin tomar en cuenta a Dios para absolutamente nada. Que sigan ignorando y pasando por alto todo lo que Dios dice en su palabra. Y la tienen en el librero. De nada sirve. Y siguen viviendo como si nada, ¿verdad? Vamos a Romanos 1:28. Nuevamente, ¿verdad? Qué triste es que haya personas que llegan a este punto, en el que Dios, pues realmente ya no es parte de su vida, ¿verdad? Ni siquiera de sus pensamientos, no le interesan lo más mínimo. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, como ellos no aprobaron. ¿Qué es eso de no aprobar? El no aprobar es algo que no consideras tú. No, es que realmente yo no creo correcto esto, ¿verdad? Y vemos cómo la sociedad, ¿verdad? Actual, han cometido tantas cosas, como dice aquí, para hacer cosas que no convienen. No estamos viviendo ahorita con el auge que se da, ¿verdad? Personas que se sienten perros, personas que se sienten gatos. Yo como les dije el otro día, ¿verdad? El otro día me estaban contando de una persona que se sentía, no perro, no se sentía gato, se sentía pescado. Se metió a un pozo y se sentía pescado y pues se murió. ¿Por qué no era pescado? Como dice aquí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, barbaridades, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona se aparta, ¿verdad? Y no tiene en cuenta a Dios, desde luego que empiezan a hacer cosas totalmente ilógicas y absurdas. Por eso, ¿verdad? Si Dios nos da no una ni dos, sino tantas advertencias, es para que nosotros nos demos cuenta, para que abramos los ojos y recapacitemos acerca de lo que estamos haciendo. Como veíamos ahorita, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni darse cuenta de lo que tiene enfrente de sus ojos. Dios ya conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras verdaderas intenciones, pero nosotros somos los que queremos engañarnos a nosotros mismos, hacernos como que aquí todo está bien, a pesar de nuestros pobres y tristes resultados, ¿verdad? Ahora, pues Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Dios podría dejarnos en nuestra necedad y abandonarnos en nuestra rebeldía. Sí, podría. Sin embargo, no lo hace. Al contrario, ¿verdad? Viene de nuevo con mucha paciencia, pero también con toda la autoridad y nos hace ver en dónde estamos mal. Vamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Hay mucha gente que ha perdido de foco realmente este versículo. Hoy por hoy, ¿verdad? En todos lados, en todas las sociedades, en todos los países, viven solamente por un objetivo. El dinero, hacer dinero y dinero y dinero, ¿verdad? Tratar de enriquecerse. Proverbios 10, 22. Dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si la gente entendiera dónde está la verdadera riqueza, no andarían buscando dinero. Dice la bendición de Jehová. Por eso aquí no dice las monedas de oro, ni las cosas de plata, ¿verdad? Dice la bendición de Jehová es la que enriquece y dice, y no añade tristeza con ella. Qué interesante es este versículo. Realmente es algo que es un parteaguas para cualquier sociedad. Eso significa que solo la bendición de Dios, ¿verdad? Y como dice aquí, como veíamos, ¿verdad? No, la bendición de Dios no son posesiones, no es dinero, no es riqueza. Eso no es la bendición de Dios. Esas son cosas materiales.
La bendición de Dios va mucho más allá de solo posesiones materiales. La bendición de Dios va a llenar toda tu vida, toda tu alma, todo tu corazón. Por eso no son riquezas ni posesiones materiales. Hay gente que tiene muchas cosas y tiene un corazón vacío. Ahora la pregunta importante, ¿verdad? Que Dios te hace el día de hoy. ¿Y tú tienes la bendición de Dios? Piensa por un momento si tienes la bendición de Dios. Ahora, no hay necesidad de contestar. Es bien fácil, ¿verdad? ¿Será cierto? No respondas. Aquí Dios te tiene preparado un pequeño examen sorpresa. Analiza tu vida y piensa por un momento, como decíamos, ¿verdad? Medita bien sobre tus caminos. Nada más piensa en esto. ¿Siembras mucho, pero recoges poco? ¿Buscas mucho, pero hallas poco? ¿Tú eres de los que comes y no te sacias? ¿Bebes y no quedas satisfecho? ¿Te vistes, pero no te calientas? ¿Resguardas en tu casa, pero todo se te dispersa y no te queda nada en las manos? ¿Trabajas arduamente, pero tu salario se te hace agua y no te rinde? Tal vez lo que te hace falta es la verdadera bendición de Dios. Esa es la parte más importante. Ahora, ¿para qué crees que Dios te pide que medites acerca de tus caminos? No es solamente para que hagas un examen de conciencia. Es para que nos demos cuenta de que estamos muy lejos de Él. Y además para que nos pongamos en acción y regresemos de inmediato a sus caminos. No es nada más para, ay, qué triste que estoy en el suelo, ¿verdad? Es realmente para recapacitar y para regresar. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? De nada le hubiera servido, ¿verdad? Decir, ay, pues cuántos jornaleros hay allá en la casa de mi padre. Pues hay que seguir con los cerdos, ¿verdad? En ese momento se levantó y como estaba, emprendió de regreso el camino. Por eso es importante, ¿verdad? Ahora, recuerda que si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Solo debes recapacitar, ¿verdad? Y hacer solo lo que es agradable delante de sus ojos. No nosotros, ¿verdad? No podemos hacer como que hacemos las cosas de Dios, no. Dios conoce nuestro corazón y tenemos que hacer lo que es agradable delante de Él. Como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 28, versículos 12, 13 y 14. Yo creo que todos deseamos precisamente que te vaya bien en todos lados. Imagínate que como dice aquí el versículo 12, ¿verdad? Deuteronomio 28, versículo 12, 13 y 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y aquí dice algo bien interesante. Te abrirá Jehová su buen tesoro. No dice el sarcófago de oro que tiene por allá, el cielo. Para enviar la lluvia a su tierra a su tiempo y bendecir toda obra de tus manos. Todo lo que hagas, ¿verdad? Qué hermoso es que Dios te pueda bendecir. ¿Tú qué prefieres? ¿Prestar o pedir prestado? Como dice el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Como veíamos ahorita, no basta con saberlos. Hay mucha gente que conoce los mandamientos, pero no pasa de ahí. No quiere hacer nada. Dice aquí, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Ni a diestra ni a siniestra, para ningún lado. Hoy el camino de los cristianos, ¿verdad? Se caracteriza porque tienen una serie de desviaciones para todos lados. Unos para una cosa, otros para otra. Ahorita hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos que empezaron bien se han apartado por diferentes razones? Unos por un motivo, otros con otro, pero el tema, ¿verdad? Es que hoy a la fecha, pues no quieren servir a Dios. No les interesa seguir con Dios. Pues por eso, obviamente, pues sus caminos y sus consecuencias, pues son muy obvias, ¿verdad? Muy notorias. Independientemente de lo que haya hecho otra gente, ¿verdad? La parte importante es qué vamos a hacer nosotros.
Como dice aquí, medita bien en tus caminos para que reflexiones y para que regreses inmediatamente al camino de Dios. Esa es la parte más importante, el poder regresar. Y ahora, como vemos ahorita, ¿verdad? Como decía Geo, desde ahora en adelante. Señor, de aquí para el real. Como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasó hacia atrás? No me importa. Pero de aquí en adelante, Señor, nos vamos a seguir juntos. Como lo hizo Enoc. Enoc no veía para atrás. Enoc solamente veía hacia adelante, hacia adelante. Teníamos que ser fieles, fieles, como lo hizo Job. Job, hay grandes personas que sí lo pudieron hacer, pero tenían un compromiso con Dios de ese tamaño, ¿verdad? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo dice Job, ¿verdad? Job 27:5. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué tremendo es poder tener esa determinación. Es la determinación que necesitamos ahora. ¿Cuánta gente hay que puede decir lo mismo, verdad? Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos das tantas exhortaciones, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú vienes pues a llamarnos la atención. Te pedimos para que tú nos ayudes a analizar nuestra vida. Te pedimos para que podamos entregarte todo aquello que tú sabes que está mal, Señor, que no hemos servido como tú quieres. Te pedimos para que tú nos cambies, para que tú nos limpies, Señor, para que tú nos uses, nos capacites y nos uses como un siervo que para tu honra y para tu gloria, Señor. Un siervo aprobado. Te pedimos para que hagas tú de nosotros una persona, un siervo que esté trabajando en tu obra hasta que vengas por nosotros, Señor. Sabemos que tu venida está más cerca, no sabemos cuándo va a ser, pero te pedimos para que cuando tú vengas nos encuentres trabajando en tu obra. Te pedimos, Señor, para que tú nos des esa fortaleza, esa guía, no solamente de empezar, sino de continuar y permanecer hasta que tú vengas y nos recojas, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que también oyeron tu palabra, que hoy se han volteado, Señor, para que tú quebrantes sus vidas, sus corazones, los vuelvas a traer a tus caminos y los uses también para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.